Hola Andrés, ¿cómo te va? Bien, Déjame bien. a través tuyo saludar a los amigos y amigas del Centro Cultural Bronzini. Y a todos y todas las que nos están mirando en este día especial. Les mando a todos un feliz Día de la Patria. Bueno, muchas gracias, Jorge. Bueno, si te parece, empezamos ya con las preguntas. Bueno, la primera pregunta es un poco, más general, un poco lo que te decía recién, que es, ¿cómo ve un representante de la izquierda argentina que apoya el proyecto nacional y popular la situación que está viviendo ahora Latinoamérica? Esta cosa media revoltosa que está pasando en Latinoamérica. Veo el momento por el que atraviesa Latinoamérica y también el mundo como muy complejo. Ya lo era antes de la pandemia, pero la peste lo ha complicado más aún. No solo dejó más expuestas las asimetrías del capitalismo, sino que también puso al mundo entero ante el desafío de corregirlas. Se tenga la ideología que se tenga, todos coincidimos en que el mundo no puede seguir funcionando igual después del COVID-19. Lo que, sin lugar a dudas, va a enfrentarnos a izquierdas con derechas es qué camino debemos seguir para superar la crisis actual. Que convengamos, es una crisis sanitaria, social y económica a nivel planetaria. Es decir, que ningún país sale indemne. Por supuesto que cuanto más pobre el país, mayor será el impacto de la crisis. Estamos viviendo una etapa que Antonio Gramsci llamaría interregno. Es decir, las crisis que se producen en el tiempo que transcurre entre lo que no termina de morir y aquello que no termina de nacer. O sea que tanto la academia como la política han sido ganadas por la incertidumbre. Yo personalmente pienso que estos momentos de incertidumbre tienen su costado positivo porque son momentos que nos obligan a ser creativos. En ese contexto, las izquierdas llevamos la delantera porque las derechas suelen no tener ideas renovadoras. Son el pasado, anidan sus propuestas en nuestras flaquezas. Desde ya que no subestimo a las derechas, todos conocemos su enorme arsenal con el que cuentan y de lo inescrupulosos que son al momento de usarlo. Pero carecen de ideas innovadoras, están anclados en el viejo modelo neoliberal. Y nosotros en Latinoamérica empezamos a ponernos de pie y a caminar para superar la pesadilla neoliberal. Se comienza a observar la búsqueda de salidas más progresistas en la región que, si bien todavía no tienen forma definida y es inexpugnable en algunos casos su destino, lo que está claro es que no son salidas por derecha. Mira Argentina, México, Bolivia, la constituyente en Chile, las últimas elecciones en Perú, la revuelta de resistencia popular en Colombia. El abrumador crecimiento, según todas las encuestas, de Lula en Brasil. Es cierto que es muy diverso el perfil de todas estas propuestas, pero también es cierto que todas estas propuestas populares fueron las que las mayorías de los distintos países que acabo de mencionar han elegido para superar la crisis. Siempre confrontando con las distintas derechas nativas. Lo que me parece que augura en el corto plazo una nueva oleada de gobiernos populares para Latinoamérica. Bien. Mira, en función de lo que decís, eh,
nosotros habíamos visto que Álvaro García Linera recientemente había sostenido que el neoliberalismo había perdido en este último tiempo eh, la capacidad de mostrar a los ciudadanos comunes un futuro previsible. Que tiene un poco, parecería como que ahora los gobiernos de derecha, como no han podido demostrar grandes logros en sus propuestas, porque han tenido gobiernos de derecha y no han logrado ningún tipo de desarrollo de la región, han radicalizado su discurso en el marco de la estigmatización del otro y de denostar cada una de las políticas populares que de los distintos sectores se pueden plantear, ¿no es cierto? Entonces te quería preguntar a vos, si vos crees que los ciudadanos comunes pueden ver este fracaso del neoliberalismo, lo pueden percibir, y en síntesis, ¿qué opinás de lo que propone, de lo que plantea García Linera sobre este tema? Es difícil no estar de acuerdo con el profesor García Lineas, ya que es uno de los intelectuales de izquierda más lúcido que tenemos en nuestra región. Lo primero que él dice surge de solo observar los datos de la realidad, porque todas las derechas llegaron al poder con la promesa de resolver los problemas generados por el populismo. Sin embargo, en todos los países que gobernó, no solo no mejoró los problemas heredados, sino que empeoró todos los indicadores económicos y sociales. Además de destrozar todas las instituciones republicanas que ahora tanto defienden desde la oposición. Todos estos desastres, las derechas lo hicieron al amparo del voto popular. Y acá me quiero detener un momento en algo que te dije al pasar en la respuesta anterior. Porque es cierto que las derechas no tienen propuestas nuevas y que, como te dije antes, anidan sus propuestas en nuestras flaquezas y en nuestros errores. Entonces, desde los gobiernos populares, estamos obligados a reducir a su mínima expresión los errores propios, no solo debemos ser, sino que también parecer. Lo que me trae a la memoria una anécdota que ya conté varias veces, pero que me parece que aplica para los gobiernos populares. El 10 de diciembre de 1997, yo juré mi primer mandato como diputado. Cuando entré al recinto, antes de jurar, el querido y recordado Alfredo Bravo me tomó del brazo y me dijo: pibe, tened siempre presente que acá, a los socialistas, muchos ojos nos observan con malicia. Por lo que si alguna vez tropezas en la puerta del Congreso, los diarios al otro día van a decir que venís a trabajar borracho. Así que, desde hoy, además de ser, también tenés que parecer. Dudo que el querido Alfredo hubiera leído mucho sobre la posverdad o las fake news, pero tenía muy claro que la vara con la que se nos medían política y moralmente a quienes formamos parte del campo popular no era la misma que se usaba con los políticos del establishment. Es decir, que cuando García Lineas habla del intento por estigmatizar a los gobiernos populares desde la derecha, no estamos ante un fenómeno novedoso. A Irigoyen se lo derrotó y se lo detuvo, acusado de corrupción por las derechas de la época. De lo que se trata en los gobiernos populares es de no darles pie para que nos estigmaticen. Ser inflexibles con los errores de nuestros funcionarios. En cuanto a lo que dice sobre la radicalización del discurso de las derechas en el último tiempo, si bien estoy de acuerdo con él, pero el fenómeno de odio e intolerancia trasciende la región y alcanza escala mundial.
Mira como ejemplo el caso del chico gay que mataron en Madrid esta semana un grupo de vándalos por la sola condición de ser homosexual. Este resurgir del discurso radical de derecha, yo lo veo como un discurso de época que llegó para quedarse. Y es preocupante la penetración que tiene en las franjas jóvenes de clase media y clase alta. Por último, me preguntas si el ciudadano común percibe este fracaso del neoliberalismo. Yo pienso que es imposible no percibirlo, los datos son contundentes. No hay margen racional para negar el desastre que el liberalismo hizo en nuestro país. Si bien en Argentina los negadores seriales son plaga. Bien. Bueno, siguiendo un poquito con el tema, te quería plantear también, en la disputa esta de territorios que hay en Latinoamérica, se ve también que los discursos de descalificación de las políticas populares se ocultan por lo general detrás de los valores republicanos, la separación de poderes, una retórica institucional, ¿no es cierto? ¿Cómo ves vos la relación que hay entre los intereses populares y el uso de esos valores republicanos? Vamos por partes. Por un lado, el poder judicial en sí. Y, por otro lado, cómo ha servido en la región para la persecución de líderes populares. El poder judicial no se ha convertido en un actor político últimamente, ya que, desde sus orígenes, siempre fue concebido como un actor político. Es más, todos los poderes judiciales del mundo siempre fueron concebidos a lo largo de la historia de la humanidad para preservar la propiedad privada. Es decir, que nuestro máximo tribunal de justicia puede ser apartidario, pero siempre al servicio de la clase dominante. No es casual que el Poder Judicial se reserve para sí la última instancia para validar las leyes que sanciona el Congreso, que son quienes de manera directa representan al pueblo. Tampoco es casual la rémora monárquica de ser vitalicios en sus cargos, ya que eso les permite cumplir su rol institucional sin que los perturbe el color político de turno. Son los fieles guardianes de nuestra Constitución, una Constitución cuya parte dogmática se mantiene inalterable desde 1853. ¿Qué tiene que ver la Argentina del siglo XIX con la Argentina del siglo XXI? La respuesta es contundente. Nada, absolutamente nada. Pero sí es cierto que, desde su sanción por los grupos dominantes del siglo XIX, ha sido un límite de hierro cada vez que se pretendió avanzar sobre los sectores económicos dominantes. Y allí estuvieron siempre prestos los señoritos del Poder Judicial para custodiarla y evitar así que el populacho se sobrepase con sus atribuciones legislativas. Hecha esta sintética caracterización de nuestra casta judicial, que poco dista del resto de las castas judiciales de la región, entremos en el tema de la persecución política actual. Tampoco es la primera vez en la historia que el Poder Judicial argentino o de la región persiga a líderes políticos populares, ni que algunos medios masivos de comunicación mientan y difamen.
Lo novedoso en estos momentos está dado por lo sincronizado entre lo político, lo mediático y lo judicial, sumado a un actor infaltable en toda movida de desestabilización, que es el inefable Departamento de Estado. Son archiconocidos por todos y todas, los ejemplos que vos citas, no creo que valga la pena repetirlas. Sí me quedo con la reflexión que haces de que, con estas maniobras, la derecha trata de marcarle la cancha a los gobiernos populares. Pero si el método lo miden por el resultado, deben estar preocupados, porque los pueblos ya les descubrieron la jugada y están más atentos. Bien, bueno, no, justamente te lo planteaba por los casos de Evo Morales, por los casos de Ecuador, tal cual por eso. Entonces vamos a la pregunta 4, entonces. Bueno, haciendo un poco de historia, ¿cómo ves la relación que ha tenido, ya vamos a entrar en el tema socialismo, cómo ves la relación que ha tenido el socialismo en Latinoamérica, con el argentino con el latinoamericano? Con Mariátegui, con Allende, con el Che Guevara. ¿Por qué podríamos decirnos de esta relación? Vos me preguntás qué impacto tuvieron en el socialismo. Formulada así la pregunta, te debería repreguntar a qué socialismo te referís. Porque el universo socialista trasciende al Partido Socialista. Pero sospecho que te referís al impacto que estas personalidades produjeron en el PS. José Carlos Mariátegui muere en 1930 y dudo que sus ideas de desarrollar un socialismo nativo, indigenista, con un touch de feminismo y obviamente de fuerte impronta latinoamericanista hayan impactado con alguna fuerza hasta fines de los años 50 y principios de los 60. Fundamentalmente en la militancia de la juventud socialista. Porque hasta ese momento la gran mayoría de los dirigentes socialistas, salvando excepciones que las cuento con los dedos de una mano, estaban atravesados, por no decir colonizados, por las ideas socialistas eurocéntricas. Ahora, el caso del Che Guevara o el Chicho Allende me parecen diferentes al caso de Mariátegui, porque ambos se convierten, por distintos motivos, en figuras icónicas del socialismo y la izquierda mundial, en momentos en que el socialismo en Argentina estaba hiperatomizado. Muchos historiadores coinciden en que de esas divisiones y ramificaciones nace la nueva izquierda argentina, de la que surge el Cordobazo en la década del 60 y distintas organizaciones guerrilleras en los 70. Así que tanto el Che como Allende fueron asumidos como propios por casi todas las organizaciones. Pero esa mirada eurocéntrica del PSD le impidió trabar relaciones fluidas con los socialismos de la región. Bien. ¿Y con el peronismo, cómo fue la evolución del socialismo argentino en la etapa post-peronista? Para no decir con el peronismo, porque el peronismo fue excluyente cuando aparece. En la etapa post-peronista, ¿cómo lo ves? Antes de decirte cómo vi la evolución del socialismo argentino durante el posperonismo, déjame que use como introducción para esta respuesta una breve reflexión sobre la conducta del socialismo desde el surgimiento del peronismo hasta su derrocamiento.
Como todos sabemos, la historia política argentina fue marcada a fuego por la irrupción de Perón y el peronismo. Casi se podría decir que desde que surgió hasta nuestros días, ningún actor político ha podido ser neutral ante la presencia del peronismo. Es incuestionable que el peronismo nos atravesó y sigue atravesando a todos los actores políticos argentinos. Sería bueno contextualizar el surgimiento del peronismo para tratar de entender semejante desvarío reaccionario, como bien dice el recordado coral, no solo del socialismo, sino también de casi toda la izquierda. Solo decir que el peronismo surge después de la Segunda Guerra Mundial, momento en el que el mundo se veía azotado por diversos fantasmas. Y la primera y única lectura que el socialismo hizo sobre Perón es que se trataba de la mismísima restauración del fascismo en Latinoamérica. A partir de allí, la tensión principal para los socialistas argentinos era luchar para defender la democracia liberal o dejarse arrastrar a la dictadura fascista. En esa disyuntiva, todo le estaba permitido, hasta participar del engendro electoral que fue la Unión Democrática, que juntaba a toda la oligarquía local, el Departamento de Estado y al Partido Socialista, Radical, Comunista, entre otros. Todos bendecidos, como corresponde, por la Santa Iglesia Católica. Pero todo ese rejunte no alcanzó para derrotar al tirano democráticamente. Así que, para defender los valores de la libertad y la república, el socialismo participó de la revolución fusiladora que derrocó a Juan Perón en 1955. A partir de ese momento, comienza el derrotero del socialismo argentino postperonista. El mismo está plagado de divisiones hasta el infinito y de contradicciones muy pesadas. En el PSD, durante la última dictadura, convivían compañeros desaparecidos con otros que eran funcionarios de la dictadura. Todo muy loco. Uno de los pocos que mantuvo una coherencia histórica digna de mejor causa durante toda esta etapa fue Américo Giorgi, un entusiasta gorila que no pasó a la historia por su obra escrita, a pesar de ser profusa, sino por frases como "se acabó la leche de la clemencia", o decirle a Arguindegui delante de todas las cámaras de televisión para que quede registrado para la posteridad: "General, usted sabe que los socialistas siempre estuvimos con el proceso. Cosas como estas le han hecho mucho daño al socialismo. Y en lo personal me merecen un profundo repudio". Bien, compartimos porque... Bueno, vamos a la etapa del frepaso. ¿Cómo viste la experiencia de trabajar con sectores del peronismo y de la izquierda? Y en síntesis, ¿cómo viviste la experiencia del frepaso? Fue una experiencia interesante, en lo personal significó mucho, ya que el frepaso fue el frente que me hizo diputado nacional por primera vez. Pero más allá de lo personal, fue una experiencia frentista que a nosotros nos abrió la cabeza. Yo por lo menos, era la primera vez que articulaba con fuerzas políticas diversas, de distintas ideologías y distintas tradiciones políticas. Si tengo que hacer una mirada retrospectiva, creo que se cometieron muchos errores tácticos
políticos y se pagaron caro. Al extremo que su extinción fue muy rápida, casi sin dejar huella en la historia política argentina. Uno de sus errores fue no haberle dado institucionalidad al espacio frentista. Cuando estaban dadas todas las condiciones objetivas para hacerlo, ya que había cierta paridad entre los partidos que conformábamos el frente. Esa falta de institucionalidad generó la ausencia de espacios para el debate democrático antes de la toma de cualquier decisión. El frepaso surge como una alternativa a las políticas neoliberales del menemismo. Y en esa inteligencia es que se produjo la alianza con los radicales, la que perseguía el fin pragmático de derrotar al menemismo para cambiar el rumbo económico y político. Fue una alianza en la que nosotros pusimos el reconocimiento político-social y el Partido Radical, su desarrollo territorial. Fuimos a una interna abierta con el Partido Radical para elegir candidato a presidente, ganó Fernando de la Rúa, y allí empezó el final del frepaso. Se le ganó a Menem, pero las políticas neoliberales continuaron. Ustedes ya saben cómo terminó esa historia. Sí. Bueno, ¿y hoy cómo lo ves hoy al socialismo, Jorge? Si tuviéramos que hacer un repaso de los distintos sectores, ¿cómo ves el socialismo? Voy a dividir la respuesta en dos partes. Primero te voy a contestar cómo veo al Partido Socialista y luego te voy a decir cómo veo al socialismo argentino. En cuanto al Partido Socialista, lo veo muy mal, se ha consolidado como partido santafesino y no logra gravitar a nivel nacional. Es una cáscara vacía de la que hace mucho tiempo no surge una idea innovadora. Para colmo en Santa Fe, últimamente no lo ha acompañado el resultado electoral, por lo que ha perdido la intendencia de Rosario y la gobernación de Santa Fe. Todos sabemos las crisis internas que suelen desatar en los partidos estos episodios electorales negativos. El PS no fue la excepción y por supuesto se sumergió en una lucha interna donde el sector de derecha se impuso. Y el líder de ese grupo interno, lamentablemente, acaba de morir de COVID. Actualmente son varias las organizaciones sociales provinciales que ya se han pronunciado públicamente sobre su desvinculación del Partido Socialista. Y yo auguro futuras divisiones, ya que las diferencias políticas internas son muy profundas, por lo que su futuro se torna inexpugnable. En cuanto a lo ideológico, se ha cristalizado en el escenario político como partido de centro-derecha. Y sobre cómo veo al socialismo argentino, esa es otra historia. Lo veo vivo, movilizado y con muchas inquietudes. Me parece que lo podríamos llamar, para distinguirlo del partido, el socialismo del campo nacional y popular. Es muy dinámico, el problema que yo le veo es que se encuentra extremadamente atomizado y se expresa a través de diversas formas, lo que hace que entre los distintos socialismos no haya capilosidad ni articulación. Entre esas distintas formas de expresarse, tenés partidos socialistas provinciales, partidos socialistas municipales,
fundaciones, bibliotecas, clubes de cultura, radios, revistas, plataformas digitales y muchos etcétera. Todas y todos tienen en común que se autoperciben socialistas y se referencian con el campo nacional y popular. Te aseguro que, si los sumas a todos, son un número cuantitativamente hablando muy importante y cualitativamente son de una excelente calidad. Solo hay que articular todo ese espacio bajo un paraguas político común para que las ideas socialistas ganen gravitación en el frente de todos. En ese trabajo estoy poniendo buena parte de mi energía militante en estos días, en que conformemos una gran confederación socialista en la que cada uno preserve su identidad. En esa inteligencia, seguramente, en los próximos días, me juntaré con el socialismo marplatense. Sé que es un hueso duro de roer, pero no pierdo las esperanzas de que se sume a esta iniciativa, la que por supuesto estará también abierta para cobijar a los que se vayan del Partido Socialista. En síntesis, al Partido Socialista no le veo destino. Y al socialismo argentino, en la medida que dejemos de ser patrullas perdidas y aunamos esfuerzos, le veo un destino promisorio. Al menos a mí me entusiasma mucho intentarlo. Creo que el grave momento social que atraviesa nuestro país nos obliga a los socialistas a abandonar nuestros lugares de confort para volver a poner el socialismo de pie. Bien, bueno, muy bien. Pensemos ahora entonces, vos digamos, como muchos de nosotros, te incorporaste al frente de todos, ¿no es cierto? Pero vos eres una figura importante del socialismo y sos una figura importante del socialismo. Y me gustaría saber tu percepción de cómo fue incorporarse a un frente en donde la hegemonía pertenece al peronismo. La convivencia en el frente de todos no es sencilla y es natural que así sea porque es un frente popular muy amplio y heterogéneo ideológicamente. Y si bien es cierto que el peronismo es la fuerza hegemónica de este frente, también es cierto que el movimiento peronista es lo suficientemente diverso como para que su peso cuantitativo no termine de galvanizar en una clara hegemonía ideológica, lo que torna el espacio del frente en un espacio en permanente disputa. Por eso me parece tan importante que los distintos socialismos del frente nos juntemos para ganar la habitación en esa disputa. Por supuesto que hay contradicciones, pero no debemos detenernos ante ellas. Con tolerancia e inteligencia tenemos que superarlas. Hegel, entre otros, nos enseña que la política tiene una dialéctica en la que el contrario nos define. Es decir, que el ser político también se define por su contrario, por lo que nuestro contrario también debe formar parte de nuestra identidad ideológica. Ahora hagamos el siguiente ejercicio de otredad. Pongamos de un lado los que se oponen a este gobierno, los que lo atacan, los que intentan desestabilizarlo, y del otro, quienes lo defienden, quienes lo apoyan y apuntalan. Y si es cierto que el ser político se define también por el contrario, como nos enseñó Hegel, no hay dudas de qué lado debe estar el socialismo.
O bien podríamos asumir una actitud neutral, como hace cierta izquierda que se autopercibe revolucionaria, pero esa neutralidad siempre termina siendo funcional a la derecha. Nosotros hace rato que hemos dejado de ser izquierdistas de cafetín, como diría García Lineas. Es por eso que estamos en el frente de todos, asumiendo sus contradicciones, convencidos que hoy es la mejor herramienta política con la que podemos defender a nuestro pueblo pobre. Y desde ahí, militar cotidianamente en la construcción colectiva de una sociedad más justa. Bueno, muy bien, muy bien. En cierta forma nosotros hemos visto a través de todas las actividades que se han formado que todos los distintos compañeros que han participado plantean el tema de la diversidad y de la diversidad del frente como una potencia, no como un problema, ¿no es cierto? Sino como una potencia. Creo que vos lo rescatas también en esta historia, ¿no es cierto? La historia es cómo lograr liberar las capacidades potenciales de todos esos sectores para tener un espacio dinámico que dé respuestas a las distintas realidades que se generan. Bueno, vamos a empezar con la etapa de las reflexiones. Si alguno quiere aportar algo a este intercambio que tuvimos con Jorge, es el momento. Puede pedirme la palabra y hacemos un intercambio. Solo me gustaría agregar algo que nos quedó en el tintero durante la entrevista, ya que nos dimos tanta máquina con el socialismo y al final poco o nada dije sobre la disputa por el sentido común en América Latina. Y en materia de sentido común, las fuerzas de izquierda, populares, progresistas, o como se nos quiera llamar, les llevamos claramente la delantera en la región a las derechas nativas, ya que éstas han sido ganadas por el desconcierto y la desorientación al ver cómo los países que ellos tienen de referencia para enfrentar la crisis de la pandemia impulsaban políticas populistas. Convengamos que particularmente en la Argentina, desde hace mucho tiempo, han dejado de ser una élite culta y refinada. Da pena el nivel intelectual de sus representantes, la mediocridad de sus escribas, o el odio visceral que destilan sus comunicadores. Así que, imagínense la confusión mental de esta gente al ver que Francia o Alemania hacían gala de que los sectores más pudientes eran los que debían hacer el mayor aporte tributario. O cuando vieron al Tesoro de Estados Unidos cometer la herejía de inyectar miles de millones de dólares para reactivar el mercado interno. Ni que hablar cuando el presidente norteamericano Joe Biden saca un plan para fortalecer la organización de los trabajadores, la negociación colectiva y los sindicatos. Y para el soponcio de nuestras derechas, Joe Biden remata textualmente: los sindicatos fuertes constituyeron la clase media estadounidense. Es decir, que en este mundo pandémico que estamos transitando, y seguramente más aún en el postpandémico, nadie en su sano juicio puede negar la importancia de un Estado fuerte y gravitante, ni de que del consumo interno dependen los desarrollos sociales. Por esto, entre otras causas, radicalizan sus discursos porque se han quedado sin su discurso tradicional. Por eso mienten, difaman, sobredimensionan nuestros errores.
Esta mañana, por ejemplo, todavía sigue siendo tapa de Clarín, coletazos sobre los vacunados de privilegio, que es un hecho que se produjo el 18 de febrero y por el cual el ministro que se mandó la macana fue inmediatamente desplazado de su cargo por el presidente. Sin embargo, ese error sirvió para empañar la excelente campaña de vacunación. Con esto, lo que trato de decir es que si bien la batalla por el sentido común la venimos ganando, no nos podemos relajar desde la gestión los gobiernos populares, porque enfrente tenemos un adversario muy poderoso que solo alimenta su discurso con mentiras, difamaciones y con nuestros errores. Las mentiras y difamaciones no podemos evitarlas, pero los errores propios, como militantes populares que somos, tenemos la obligación de evitarlos, porque quien termina pagando esos errores es nuestro pueblo. Por último, yo auguro una nueva oleada de gobiernos populares para la región. Más allá del mérito propio, creo que a la clase dominante le va a llevar un tiempo encontrar un discurso razonable que, como diría Togliatti, penetre en el tejido social. Pero igual estemos atentos, la derecha es muy poderosa, está organizada regionalmente y nunca descansa ni duerme. Ahora sí me despido. Nuevamente gracias al Centro Cultural Bronzini, espero que pronto nos veamos. Abrazo grande a todos y cuídense mucho. Bueno, muchas gracias Jorge, muchas gracias a todos. Jorge. Gracias por participar de la actividad. Desmuteanos. Ya los vamos a convocar para alguna nueva actividad. Muchas gracias por venir. Desmuteanos.